Buenas tardes a todos. En nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Amra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida al segundo encuentro de este taller clínico llamado Conversaciones sobre Arte, Cine y Psicoanálisis, a cargo de las licenciadas Débora Levitt y Analía Wertheim, a quienes le damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Voy a iniciar yo otra vez abrir un poco para hablar de la película, sabiendo que ya la han visto. Si no la pudieron ver, después hablamos a ver cómo los podemos ayudar, pero creo que es una película que de todos modos se consigue de alguna manera en las plataformas. Pero bueno, yo la volví a ver otra vez, a la película La otra mujer. Yo creo que la debo haber visto 30 veces o más, y sin embargo cada vez que veo esta película no puedo dejar de emocionarme, y no puedo dejar de encontrarle elementos nuevos. En principio encuentro elementos recurrentes en Woody Allen, como por ejemplo la capacidad que tiene para ahondar en el alma femenina, creo que esto lo había dicho la vez pasada, y también la capacidad para repensar las estructuras o las constelaciones familiares. De hecho, la primera escena de la película, que es incluso previo a los títulos, es una escena que nos invita a un planteo interesante de cómo va a ser la historia, porque entramos al pensamiento de la protagonista. Una voz en off dice lo siguiente, dice: si me hicieran evaluar mi vida a los 50 años, diría que estoy conforme en lo personal y en lo profesional, y que prefiero no sondear más allá de eso. Y dice: no es que me asuste descubrir el lado oscuro de mi persona, pero si algo parece estar funcionando, es mejor no tocarlo. Bueno, en relación a esta frase voy a decir dos cosas. Primero vuelvo a ubicar algo que siempre señalo en mis clases en relación al buen cine, y es que desde el primer plano, desde la apertura, algo importante muestra la película. Esto implica un aprovechamiento total del tiempo en el que el director quiere contar algo. Quizás esto no sucede tanto en el cine más comercial, pero la apertura, en esta apertura, él ya está planteando algo en relación al personaje. Es un momento muy particular, es una decisión esto de cuál va a ser el primer plano. Así que nosotros tenemos que tenerlo en cuenta como algo, así como los principios de los libros, el primer plano o la primera secuencia en el cine. Y él plantea esto previo a los títulos. ¿Y qué es lo que plantea? En principio plantea una pregunta, ¿no? Yo diría, ella dice, no es que no quiera, no es que yo no quiera entrar al ver en el lado oscuro, a descubrir el lado oscuro de mi persona. Y en el texto de la negación, Freud dice que cuando una oración comienza con un no, puede ser entendida o leída en su opuesto. No es que me asuste descubrir el lado oscuro de mi persona, podemos leer me asusta descubrir el lado oscuro de mi persona. Y lo interesante, también tomando que la película se inicia en el mismo lugar físico en donde finaliza, en la misma locación, en el mismo departamento y con el mismo plano de la protagonista Marion Post. Esto también me parece que es interesante pensar en relación a la estructura, cómo la primera escena va a estar también en la última escena. En la primera escena Marion Post habla con una voz en off, o escuchamos la voz en off de la protagonista en su monólogo interior, y ese arco que se va a dar durante toda la película es un arco que se va a dar, un arco dramático, digamos, es el personaje que sufre una transformación a lo largo de la historia, desde el principio hacia el final, y que es una transformación que se produce en su interior.
es interesante ver cómo se presenta ella misma, ¿no? Casi como que muestra su currículum, ¿no? Es la voz en off de ella, que va a ser la relatora de la historia. El espectador va a estar siempre en la cabeza de ella, en el pensamiento. Ella aparece en todas las escenas. Hay una escena que uno podría decir, bueno, no se entiende muy bien desde el punto de vista dramático, pero me parece que Woody Allen la pone ahí también como con un sentido, ¿no? Ella sabe incluso lo que la hija de su marido piensa de ella. Ahí sí no se entiende muy bien cómo es que ella puede estar en la escena en que la chica le cuenta a su novio cómo es Marion. Pero lo cierto es que nosotros como espectadores vamos a estar todo el tiempo cerca de la mirada de Marion, y que es una mirada en la que va descubriendo cómo los demás la ven a ella. Hay cierta perplejidad, confusión en lo que Marion va viendo, va descubriendo, se va dando cuenta, y eso el espectador lo va a ir acompañando durante la película. La historia de la película se va a desencadenar a partir del momento en que Marion, la protagonista, escucha a través de la pared las voces de los pacientes que hablan en el consultorio del psicoanalista vecino a su estudio. Bueno, primero escucha la voz de un hombre que tiene fantasías homosexuales, pero esto no le interesa, y de hecho le molesta porque no la deja concentrarse, así que pone los almohadones para evitar que entre el sonido. Pero cuando escucha la voz de una mujer, la paciente, ¿no? que está interpretada por Mia Farrow, que no va a tener nombre, va a ser un personaje enigmático, interesante, especular, pero no vamos a saber el nombre. Bueno, decía que cuando escucha el decir de esa paciente, algo se empieza a conmover en Marion, esto va a tener una resonancia, ¿no? Va a resonar en ella ese decir con cierta especularidad, ¿no? Como lo que le pasa a esta mujer, parece que resuena en ella también, ¿no? Y bueno, yo quería retomar algo que planteé en la primera clase, antes de continuar, y que es cómo el cine de Woody Allen se puede analizar en profundidad, ¿no? Como en un eje sincrónico, mirando en la superficie y haciendo una lectura en palimpsesto, ¿no? Para leer entre líneas, para ver qué hay debajo. Y también podemos hacer un análisis del eje diacrónico, o sea, ver cómo él va plasmando y elaborando ciertas ideas propias que insisten a lo largo de toda su obra, como en una línea diacrónica. Como por ejemplo, bueno, esto que habíamos hablado, la idea o el fantasma de escuchar las sesiones de otros, sesiones psicoanalíticas de otros, ¿no? Como hablamos la vez pasada de la película Alice y en la película Todos dicen te quiero. Este análisis, pienso, cuando miro toda su obra en perspectiva, me saca un poco de los muchos que critican en Woody Allen cuando dicen, bueno, que dice siempre lo mismo, o que las últimas películas ya no son lo mismo, son malas, ¿para qué seguir filmando después de Match Point? Bueno, y la verdad es que me parece que el cine de autor tiene eso, ¿no? Si bien el cine es un arte colectivo, hay algo del guionista, del director, ¿no? Hablamos la vez pasada de que Woody Allen es el guionista y es el director, que en su cine casi siempre coincide, es que hay una pregnancia de las ideas, del texto y de las obsesiones del autor que allí se plasman, ¿no? Allen siempre fue muy respetuoso con el psicoanálisis. Hay películas en las que todo el film pareciera ser un diálogo con un psicoanalista. Vemos divanes, vemos un psicoanalista hablándole a la pantalla, vemos una persona hablando hacia alguien que podría ser el psicoanalista. En esta película no hay un diálogo con un analista, pero sí hay un monólogo interior, una voz en off, y el espectador que escucha todo el tiempo ese decir, esa sorpresa que se dice a sí misma Marion en su monólogo. Bueno, Ana, te paso la palabra a vos. Bueno, si retomamos un poquito esa introducción inicial que se hace, que hace como bien explicó Debbie, si la volvemos a barajar, hay algo que yo escuché que me pareció sumamente importante,
que dice Marion, y es, bueno, un poco la referencia que hizo Debbie, si algo está bien y funciona no hay que tocarlo, y empieza a desgranar algunos aspectos de su propia historia personal. Y al pasar, muy al pasar, dice, mi madre murió hace muy poco tiempo, pero mi padre está felizmente vivo y cuento con su presencia. A mí ese dato de que la madre murió hace poco tiempo me llevó a pensar una hipótesis un poco apoyándome en la idea que trae Debbie, que el inconsciente desconoce el no, ¿no? En el sentido de si las cosas funcionan no hay que tocarlas, o no, eso no me va a desestabilizar demasiado, ¿no? Cuando ella minimiza de un modo completamente, diría, superficial, la reciente muerte de su madre, ¿no? A mí me parece un dato fecundo para nosotros que estamos tratando de hacer esta articulación en conjunción, disyunción de distintos campos para pensar cuestiones del psicoanálisis y pensar justamente toda la problemática del duelo, ¿no? Porque mi hipótesis personal es que toda la película es un trabajo de duelo. Es un trabajo de duelo negado, ¿no? En principio no me importa, no le doy ninguna trascendencia a la muerte reciente de mi madre, pero lo que se despliega a continuación es un terrible trabajo de duelo. ¿Por qué? En que sabemos que el trabajo de duelo desde Freud es aquel que se lleva adelante frente a una situación de pérdida. Lacan trabaja luego, en un momento distinto, la función del duelo como un momento subjetivante, pero no se trata necesariamente tampoco de la muerte necesariamente de una persona, de un objeto, vamos a llamar objetos como hace Freud, a las personas que son significativas emocionalmente, que son un otro para el sujeto, ¿no? Se puede tratar de la muerte de un ideal, de una mudanza, de la pérdida de un objeto importante, un libro muy, muy central en la vida de una persona, y esas otras pérdidas justamente lo que marcan es qué lugar tienen esos objetos en el narcisismo del sujeto en juego, ¿no? Y esto lleva a pensar que una pérdida de objeto modifica inconscientemente en forma sustancial al sujeto. ¿Por qué? Porque el otro que se ha perdido es un sustituto simbólico de ese otro primordial, sostén del niño en sus necesidades y también sostén del sujeto en el mundo significante, ¿no? Entonces estamos hablando de que hay una pérdida fundante que tiene que ver justamente con la pérdida de ese otro primordial, y la pérdida de los objetos afecta siempre algo de la consistencia subjetiva, no importa tampoco el momento de la vida en que se produzca esa pérdida, siempre produce en la subjetividad un cimbronazo innegable, ¿no? ¿Por qué? Porque independientemente de los tipos de elección de objeto que haya, que pueden ser la madre nutricia, el padre protector, o un objeto que está orientada hacia el otro, ese tipo de elección de objeto, o un tipo de elección de objeto que vuelve sobre el propio yo, cualquiera de esos modos de elección de objeto
construye el narcisismo del sujeto, no importa cuál sea el que se pone predominantemente en juego en cada caso, y lo conmueve profundamente en caso de pérdida. En ese otro elegido siempre hay una porción del sujeto en juego. Es decir, que el yo se construye como una superficie de proyección y a partir de sucesivas identificaciones y desidentificaciones con el otro, que sabemos que algo de lo constitutivo entonces se encuentra narcisísticamente en juego, y una pérdida es un cimbronazo, como quieran verla, y negada o aceptada es un cimbronazo. El dolor del duelo tiene mucho que ver con lo que el otro se ha llevado de uno cuando se fue. El sujeto impactado por la pérdida no sabe bien qué perdió, no lo sabe, pero sí con esa pérdida se siente muy afectado sin saber qué es lo que se perdió en lo que se perdió. Hay un momento completamente de confusión en donde no entiende esa erupción de lo real que de pronto, en algunos casos, produce la privación intempestiva, inesperada de la vida del otro. Entonces, el trabajo de duelo es un intento de simbolizar esa pérdida. Es un intento que lleva 3 tiempos. En principio, como Marion, el sujeto reniega de esa pérdida, la minimiza, le quita importancia. Luego viene un proceso que es el que Marion va a desplegar, no solamente sobre su madre y las poesías de Rilke, que son tan centrales en esta apreciación que estoy desplegando, sino en cada uno de los otros objetos sustitutos, los A', en los que el objeto pueda haber sido representado. Es decir, piensa qué le pasó con la madre, hay una escena bucólica de la madre en su mundo, y piensa qué le pasó con el padre, qué pasó con el hermano, qué pasó, y así empieza la película, con su hermano y su cuñada, que es la primera que de alguna manera agujerea su narcisismo, cuando le dice, pero ¿cómo? ¿Vos no sabés lo que siente tu hermano por vos? Tu hermano sí te idolatra, pero también te odia, ¿no? Es muy fuerte esta Voy a buscar la escena. La escena donde, entonces, bueno, ese proceso de investidura y desinvestidura conlleva el dolor por la porción de narcisismo que está en juego en esa pérdida a partir de que uno elige a un objeto. Luego, en un tercer momento, la libido vuelve al yo como reservorio del libidinal para poder redirigirla a otros objetos. En principio, esto es el trabajo de duelo en forma general. Vamos a ir haciendo algunas puntuaciones. Debbie, si querés retomar la palabra, me gustaría que sigas vos. Bueno, sí, yo retomo justamente en esto que plantea Ana, porque creo que a lo largo de la historia y en las distintas secuencias, Mario se va a encontrar con todos los otros, ¿no? Y en especial las otras de su vida. O sea que me parece interesante, porque esto que planteaba Ana de una manera como quizás más teórica, en lo que implica hacer un trabajo de duelo, la película lo va mostrando en las distintas secuencias, en esos distintos encuentros, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar se encuentra con la cuñada, como decía recién, en donde se nota la distancia, ¿no? la indiferencia con que la tratan. Lo vimos recién en la fotito. De hecho, ella no la espera, habían quedado, pero ella dije, no, me tengo que ir, porque no quería llegar tarde para ir a su estudio a escribir el libro. O sea, no es que tenía una cita realmente imposible. Fíjense el nivel de rigidez, ¿no?
está bien, ¿no? Como uno que puede ser responsable con sus cosas, pero ella no podía cambiar nada de su plan, ¿no? Ni siquiera puede cambiar algo del plan en relación a la falta del otro. Llega tarde, bueno. Y además, bueno, le pide dinero, y ella, o sea, ahí se pone en juego la falta de la cuñada. Sin embargo, ella rechaza todo. Y ahí ya empezamos a ver un poco el perfil de Marion, ¿no? En esa indiferencia. Y hay dos cosas que le dice a la cuñada, o que que la cuñada le dice a ella. Una le dice que ella nunca la aprobó, que Marion nunca la había aprobado. Y otra cosa que es muy fuerte, y que es que el marido de ella, de quien está a punto de divorciarse, que por eso necesita ayuda económica, o sea, el hermano de Marion, en realidad la admira mucho y la admiró siempre, pero también la odia, ¿no? Ella nunca se había dado cuenta, y esto, que Marion no acepta, porque según dice, prefiere no meterse en este tipo de conversaciones, porque la gente dice cosas que después lamenta. Nuevamente hay algo así como bastante negador en ella. Esta escena, ¿no?, parece trivial, apurada, de hecho está filmada así en forma apurada, en la calle, ¿no?, ella mirando el taxi. Ese enfrentamiento de dos mujeres me parece que va a tener un lugar importante en la trama, o para entender la trama, porque este hermano tiene un lugar muy depreciado para el padre, a diferencia del lugar de ella. Después vamos a ver la siguiente secuencia, que de alguna manera nos va a dar información sobre esto, ¿no? Primero aparece en ese eje esta historia, y nos abre a ver, bueno, qué va a pasar con quién es este hermano. En la siguiente secuencia, Marion va con Laura, la hija del marido, a la casa de su padre, en donde habla con él, y ahí se pone en contacto con algunos objetos de su madre, con algunas fotos, con las que entra al pasado, ¿no? Mira las fotos, y ahí la película nos permite entrar a la escena de la foto, a la casa de otoño, ¿no? Como si uno pudiera también meterse ahí, en ese pasado, que sería como otro tiempo de la película. Hay un tiempo que va hacia adelante y hay un tiempo que va hacia atrás. Y en la casa de otoño vemos un diálogo entre su padre y el hermano muy significativo, y es que el padre le exige, le obliga al hermano para que trabaje en un lugar donde él consiguió a través de un contacto, en una fábrica de papel y cartón, y que tiene que trabajar porque necesitan dinero para sostener a la familia. La madre está enferma, él quiere pedir licencia para terminar sus estudios en el Congreso Central, y además dice que quiere que Marion vaya a la universidad porque tiene que aprovechar una beca, porque es una chica brillante, ¿no? O sea que el hermano de pronto escucha esto del padre, ¿no? Ese lugar que le da el otro con mayúscula, es el que le da el otro con mayúscula a Marion, es el lugar al que ella accede y que parece no interrogar. Ella es la brillante. Ella es la chica brillante que tiene que ir a la universidad para aprovechar una beca. Y los demás, en tal caso, verán cómo hacen para trabajar para ella. El hermano queda aplastado subjetivamente, sin posibilidad de esbozar algún deseo propio. Ella le pregunta, bueno, sí, quiere viajar, no sabe, pero termina siendo un fracasado. Justamente esto que el padre, el lugar que el padre lo pone, que es que tiene que tener dinero para el resto de la familia, él nunca lo logra, pero ella sí queda presa de ese deseo, de ese brillo fálico que el otro le plantea como su único lugar posible. Así es que ella, en pos de esos ideales que su padre traza para ella, en relación a la excelencia profesional, ¿no? Ella de alguna manera deja de lado algún deseo posible en relación a la maternidad, en relación a la vida afectiva, en relación a la pareja, ¿no? Incluso en relación a su posible apasionamiento puesto en juego en la pareja. Tanto en su primera pareja con el profesor, tanto en su segundo matrimonio con el médico, y con ese amor que dejó de lado, al que renunció con Gene Hackman.
Ese lugar que le otorga el otro, el padre, que es su lugar en la trama fantasmática, que se ubica como un ideal del yo, vectoriza su carrera y sus elecciones, pero le hacen perder de vista al semejante, ¿no? El hermano. Hay una falta de registro de lo que el otro desea. Por ejemplo, su primer marido, que desea un hijo y ella se hace un aborto. Y de lo que al otro le pasa a su, ¿no? Como lo que le pasa a su hermano, su frustración de tener que renunciar a su elección para ganar dinero para la familia, cosa que nunca puede hacer, que termina siendo un perdedor. No registra su enojo, sus celos, no registra los celos y el enojo de su amiga. Así que hay algo de la mirada, ¿no? Que es un objeto también, la mirada, que tiene una cierta ceguera en Marion, porque tiene una ceguera sobre sí misma y una ceguera sobre los demás. Ella posee un saber catedrático porque sabe mucho sobre filosofía, sobre ética, sobre la responsabilidad y la moral, ¿no? Son todas cosas que le dice una exalumna, que la ve en un restaurante, ¿no? Y que le dice que ella le cambió la vida con sus clases, pero sin embargo, en la vida, en la realidad, parece que ella no sabe nada. Bueno, Bueno, no sé, te dejo un ratito, si querés retomar alguna de las cosas sí, que yo leí. en el lugar que tiene la madre, dado que yo hago foco en esa pérdida primordial de su otro primordial, y hay una escena en donde ella, que justamente acaba de citar, Debbie, muy importante, donde ella se conecta con los recuerdos, ve las fotos, tal como dijiste, y también evoca un libro de poesías de Rilke, ¿no? En donde hace basa en dos poesías. Una es La Pantera y otra El torso de Apolo arcaico. Son dos poesías. Rilke es uno de los mayores escritores de la lengua alemana, que nace originalmente en Austria, es austríaco, pero tiene mucha de su vida se despliega en Checoslovaquia, donde finalmente muere, nace en 1875 y muere en 1926. Y estos poemas no son para nada inocentes. Es decir, toda esta trama, en principio, están en referencia directa a la figura de su madre, incluso entre líneas del libro que se ve en la cámara y que se va desplegando, hay algunas manchas del uso, de la lectura, del ojear, que son de su madre, ¿no? Que así al pasar queda insinuado. Pero yo voy a tomar de la primera poesía, me parece interesante que la leamos, y de la segunda voy a tomar el último párrafo, que me parece, no los quiero cansar, con la poesía de Rilke, pero me parece como muy sustancial. La pantera, bueno, habla de un animal violentamente estresado en una jaula con barrotes que da vueltas y vueltas. Esa es la escena, pero lo que dice la poesía es: cansada del pasar de los barrotes, su mirada ya no retiene nada. Se refiere a la pantera, ¿no? Es igual que si hubiera 1000 barrotes y detrás de ellos no quedara mundo. Su blando andar de fuertes pasos ágiles, en círculos más cortos cada vez, es danza de una fuerza en torno de un centro donde, aturdido, se alza un gran deseo. Esto es sumamente importante. Solo a veces se aparta de la cortina, de la pupila sin ruido, una imagen cruza la tensa calma de sus miembros y allá en su corazón deja de ser, ¿no? Es una poesía que alude a la terrible situación de estar preso tras las rejas, donde se produce como un vaciamiento de la mirada, donde ya todo pierde sentido y deja de ser, pero sobre todo
donde aturdido se alza un gran deseo, ¿no? Me parece que esta palabra del deseo y de situar ese deseo en un gran vacío hace absolutamente a la problemática del duelo, que vamos a después retomar. Y en la segunda poesía, hablando del torso desnudo, al que se refiere en relación a Apolo arcaico, dice en el último renglón: irrumpiría por todo contorno como una estrella, porque no hay un sitio que no te mire. Respecto de la escultura del torso, no hay un sitio que no te mire. Has de cambiar tu vida. Así termina el poema. Has de cambiar tu vida. A mí me parece muy importante. Bueno, son cosas pequeñas, como decía Freud, desde la posición Sherlock Holmes, que si uno va rastreando en una película, hay restos, indicios que nos llevan a un punto de verdad, a un punto que es el que el autor quiere develar. Efectivamente, en cada duelo es necesario, digamos, el momento de una nueva inscripción de la castración. Es decir, esa veladura sobre la falta fundante, porque todo empieza con que hay falta, esa veladura sobre la falta fundante es un señuelo, es también un señuelo. La pérdida de ese objeto amado, la madre, a la vez negada, es un señuelo que vela esa hendidura, pero que esa hendidura remite, digamos, de un modo drástico, a la falta primordial. Y Lacan lo explica muy bien a través del nudo de Borromeo, ¿no? ¿Por qué? Voy a decir algo medio como difícil teóricamente, pero que es interesante. Cuando irrumpe un duelo en lo real, hay un real que irrumpe el nudo y se produce una inmixción del registro de lo real sobre el registro simbólico, ¿no? El sujeto queda desbaratado, desorientado, no entiende nada. Ese registro real obtura provisoriamente la falta, ¿no? La falta simbólica, la obtura, y el sujeto pierde pie, no sabe dónde está parado, primero reniega de esa pérdida, incluso alucina, que son alucinaciones normales en los momentos de desestabilización fantasmática, de que lo vio al sujeto pasar, que el objeto perdido le dejó un libro para que se orientara dónde quería estudiar. Empieza a haber una serie de construcciones en la línea de renegar de la pérdida. ¿Por qué? Porque hay un punto de inmixción del registro de lo real sobre el del registro de lo simbólico, donde la falta queda descolocada. Entonces, todo el intento del dolor recae sobre un cuerpo imaginario, ¿no? El cuerpo, el registro imaginario del cuerpo, padece ese sufrimiento de la irrupción de lo real sobre el registro de lo simbólico, que de alguna manera descoloca la falta. Y la falta que ha quedado sin esa cobertura, ese señuelo, esa veladura que la hacía potenciar la posición deseante y relanzar el deseo, ¿no? Es decir, la falta fundante. Sobre la falta se organiza toda la dialéctica del deseo, la dialéctica metonímica del deseo, de ir invistiendo otros objetos. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿No? Acá pasa que esa desestabilización fantasmática produce este estado de confusión donde incluso la protagonista es llevada a ignorar la pérdida reciente de su propia madre, pero empieza a jugar sobre otros señuelos sustitutos, otros objetos investidos por ella, parte de las identificaciones y desidentificaciones que necesita hacerse en un trabajo de duelo
para poder reubicar algún otro rasgo simbólico que vele esa falta primordial, que en definitiva es la falta de la castración misma, es la falta fundante que siempre tratamos de velar y refundar la posición de la dialéctica del deseo para abrir ese vacío que permite la posibilidad de seguir deseando. Entonces, me parecía muy importante tomar esta situación anudada a otro de los elementos simbólicos que propone Woody Allen para tramitar algo del orden del duelo en la película. Y me gustaría... Bueno. Sí. No, quería... sí, terminar porque quiero... Nada más Okay. introducir la lectura del párrafo, del primer párrafo que enuncia Hope, que así es llamada la protagonista, la coprotagonista Mia Farrow en la película, cuando ella la escucha por primera vez hablar. ¿Puedo leerlo, Debbie, o te parece que querés decir otra cosa? No, porque breve. Tenía que ver con eso. Ella dice, la primera vez que ella escucha a Hope, dice, no sé por qué me desperté por la noche y pasó el tiempo y había extrañas sombras. Empecé a tener inquietantes pensamientos sobre mi vida, como que había algo en ella que no era real. Estaba llena de engaños, por lo menos aquellos engaños que se habrían hecho tan numerosos y tan familiares que ya no sabía quién era yo realmente. Fíjense qué interesante. Ella se identifica con alguien que no sabía quién era, le pedía a mi marido que me abrazara, es el sueño de una pesadilla, es un sueño de angustia. Era como si se hubiera corrido una cortina y hubiera podido verme a mí misma claramente, y tuve miedo de lo que vi, y sé lo que me interesa, y sé lo que me esperaba, y estuve dudando. Dudando en acabar con todo de una vez, ¿no? Este es el mensaje turbulento con el que Marion se identifica en relación a poner todo en cuestión, que es el proceso normal de un duelo, de reinvestir y desinvestir cada recuerdo de los tramitados en la relación al otro perdido. Debbie. Sí, contar un poco que nosotras realmente estuvimos pensando cuando hablamos de esta película, esta tensión en relación a, ¿hay una tramitación de un duelo o no? Por esta posición un poco de desmentida, ni siquiera desmentida, porque no es que ella dice murió pero no, murió pero está viva, sino que parece como que no fuera importante la muerte de una madre, pero como después ese discurso de esta vecina, esta paciente vecina, en realidad habla primero sobre la cuestión de la maternidad, porque ella está embarazada, y sobre la cuestión de la muerte, por esta sensación que ella tiene de extrañeza y de depresión, y pareciera que ese discurso sí la conmueve, ¿no? Por eso digo que es algo que la película pone como un yo, como un otro especular, en donde parece que a la otra le pasan cosas que resuenan en Marion, ¿no? Y yo planteaba que es un personaje sin nombre, enigmático, muchos no sabemos de ella. El nombre Hope es Esperanza, que es el mismo nombre del cuadro de Klimt, ¿no? Pero realmente no hay demasiada información. Incluso ella, cuando termina la película y le va a pedir al psicólogo alguna información, el psicólogo le dice que no tiene forma de contactar a esa paciente. Como que esto por un lado. Por un lado,
Por otro lado, me parece que más allá de ver este trabajo de duelo, hay algo que nosotros podemos ver en Marion, que es una de las bellezas de la histérica, ¿no? Esa belleza de la histérica, la bella indiferencia, ¿no? Esa belleza en la que ella queda siempre intocada. No hay falta posible ni visible en ella, ¿no? Pero parece sostener una indiferencia frente a la falta, sobre todo, ¿no? Y esto se revela en esta cuestión con la muerte de la madre. Yo tomé una frasecita de Brownstein que me gusta mucho, su texto sobre el goce, y dice así: bella indiferencia para atravesar sin despeinarse los huracanes y torbellinos de desesperación que se generan en torno a ella. Bueno, esa es una suerte de indiferencia sobre el sufrimiento del otro o sobre los deseos del otro. Y se tornan, en cambio, en esta historia, en una pregunta que va a surgir a lo largo de esta historia, como que es un cambio en la posición y que es una pregunta sobre el goce, ¿no? O sea, como que hay dos preguntas de la histérica. Una es qué desea el otro, ¿no? Y ahí muchas veces aparece esta cuestión que Lacan retoma en relación al deseo, es el deseo del otro. Y me parece que algo interesante en relación a esta falta del significante de lo femenino, ¿no? Que también es algo que plantea Lacan y que en esta película nosotros podemos ver en esta pregunta que ella se hace en relación a cómo goza la otra, ¿no? O sea, esta pregunta de cómo es ser mujer, bueno, en ella aparece, ella hizo su propia construcción de cómo es ser mujer para ella, planteaba antes en relación a este significante fálico que el padre sí le da en relación a ese brillo fálico que donde el padre la coloca. Pero en la pregunta, ¿cómo goza la otra? Y le dice al marido, ¿por qué no me harías el amor en el piso? Yo parezco de esas mujeres que no les gusta hacer el amor en el piso, ¿no? Ella descubre que el marido tiene una relación con su amiga. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué es lo que ella no vio? ¿Qué es lo que tiene esta amiga que ella no? Con lo cual me parece que hay ahí también un recorrido sobre la pregunta en relación a dónde dejó ella su propio goce, por ejemplo, en lo sexual, ¿no? Y finalmente, cuando ella lee el libro, en donde ella aparece inspirando un personaje, que ya está descrita como un personaje, el personaje de Helenka, que había escrito ese hombre que quizás alguna vez ella amó y después rechazó, y que renunció ella misma a la posible pasión que ella también sentía, ¿no? Ella ahí se ve a sí misma descrita como una mujer, pero se ve como una mujer de la que ella se siente ajena, como que no reconoce, ¿no? Y quizás, bueno, dada la transformación que sufre el personaje a lo largo de la película, en ese momento ella ahí va a empezar a reconocerse. Bueno, digo algo más en relación a cómo aparece toda la película, ¿no? Las secuencias de la película, esta es mi idea en relación a la sintaxis, es que todas las escenas van apareciendo como la cadena significante, ¿no? En donde hay un orden que va otorgando un sentido nuevo leído retroactivamente. Por ejemplo, la escena del teatro dentro del teatro, que habíamos empezado a hablar la vez pasada, que aparece en el sueño, el director, que es el marido de la amiga actriz, la actriz que hace de Marion y la enfrenta con su historia, con su ex marido, ¿no? Y con la escena del aborto. O sea, la vez pasada preguntábamos cómo pensaban la cuestión de la maternidad en la película. Y yo creo que esa suerte de negación con respecto al dolor
por la pérdida de su madre, la decisión de no tener hijos y sobre todo de haber abortado sin hablarlo con su marido, que era bastante mayor que ella, pero a su vez el impacto que le produce la tristeza de la mujer embarazada, la paciente, a quien ella finalmente se acerca y logra hablar, ¿no? Ella dice ahí hablar más o hacer más confidencias que la otra, ¿no? En esa comida en que se juntaron. Porque ella bebió y la otra, ¿no? Hope, no. Así que bueno, yo creo que el embarazo, el cuadro de la esperanza de Klimt, también aparecen como en un lugar como una pregunta en la vida de Marion. O sea, hay algo que se empieza a desplegar en relación a qué lugar tiene para ella esto tan negado que es el deseo de un hijo. Hacia el final de la película todo se le ordena de otra manera en su mente. Como dije al principio, lo interesante de esta historia es que el conflicto se produce dentro de la cabeza de la protagonista. En un principio pareciera como que puede amagar con que todo se trata de la crisis de los 50, ¿no? Cuando al principio, hasta el cumpleaños, hacen chistes con respecto a lo que implica tener 50 años. Ella misma también dice que ella no tuvo ninguna crisis cuando cumplió 20, cuando cumplió 30, que le dijeron que uy, los 40, pero que los 50 eran como más conmovedores. Pero yo creo que en realidad se trata de un profundo análisis interno. No tiene que ver con la crisis de los 50, que es algo general, sino que es algo propio con una gran transformación interior del personaje. Ella se separa de su marido, le propone un acercamiento al hermano. Hay algo también muy cercano a la película Alice, también la diégesis de la historia funciona como una metáfora de un análisis, ¿no? También la película Alice, ahí la protagonista sí es Mia Farrow, va pasando por distintas situaciones y logra también un cambio de posición subjetiva, ¿no? Un cambio que parece la metáfora de un recorrido del análisis. Y si bien esta película también, por supuesto falta un analista, pero bueno, ella cuando terminó la película va, le avisa al vecino, al psicoanalista, que solucione el problema del sonido, como si no quisiera escuchar más, ¿no? Bueno. A mí me pareció como sumamente interesante, volviendo sobre un poco lo planteado por Debbie, que de alguna manera hizo una secuencia hasta llegar al final de la película, pero vamos a hacer un detenimiento en algunas puntuaciones sobre ese guión argumental que desplegó Debbie ahora, recientemente, ¿no? El primero, se producen encuentros con Ken, con Laura, con Paul, su hermano, que son encuentros que transcurren en situaciones de la vigilia, no diría del territorio del sueño. Pero lo que es muy interesante es lo que se despliega en el sueño y las secuencias asociativas, donde el psicoanalista le pide un diagnóstico a Marion, y Marion da un diagnóstico y dice, su paciente padece de autoengaño, ¿no? Es interesantísimo, ¿no? Porque eso es indudablemente una proyección de una mirada sobre sí misma, y ella la define con mucha claridad. Y en el sueño, lo que aparece es esta vivencia de Hope, decepcionada de la vida, de la enfermedad, de la finitud, ¿no? Retoma un poco el discurso de Hope y hace este diagnóstico del autoengaño, y luego entra el padre en el sueño, ¿no? Fíjense, padre y madre son un lugar, ¿no? No son personas, son objetos que ocupan un lugar, ¿no? Y el padre muestra su tremendo arrepentimiento por no haber querido bien a su hijo,
por haber idealizado a su hija, por no haber amado suficientemente a su mujer, y también por haberse dedicado estúpidamente al estudio de los grandes hitos de la historia, sin haberse ocupado de sí mismo, ¿no? En pleno arrepentimiento. Luego entra Claire, la amiga, con su marido, porque se produce la entrada al teatro. Fíjense que no es menor entrar a un teatro en pleno sueño, proceso onírico, ¿no? Bueno, ahí se despliega la escena de Claire con Ken, ¿no? Donde se dicen una cantidad de cosas en torno a la insatisfacción sexual, básicamente, y luego aparece Larry con Jennifer, ¿no? Larry es este personaje que se había enamorado profundamente de ella y que en el momento aparece como recuerdo, no como un sueño, como un recuerdo donde él en el momento del compromiso de ella con Ken le dice: ¿cómo te vas a casar con ese tipo? No tiene nada que ver con vos, con tu sensibilidad, es un error garrafal lo que vas a hacer, pero acá en el sueño, eso aparece en la vigilia, en el sueño lo que aparece con Ken, con Larry, es que Larry aparece con Jennifer. Acá se escucha la gimnopedia de Satie, en este momento, donde en el sueño aparece Larry y ella le pregunta muy directamente en el sueño, ¿no? ¿Tienes hijos? Y él le contesta que tiene una hija que adora, y bueno, otra vez aparece este vacío con un deseo central que aparece en el poema de la Pantera de Rilke, ¿no? Ese deseo central de hijo negado, renegado, maltratado, abortado, pero que ustedes saben cómo es, retorna, ¿no? Entonces aparece la pregunta a Larry, y luego aparece la aparición de Sam, y ella dice: bueno, hasta acá suficiente, ahí termina el sueño, pero aparece sí como recuerdo, y no como sueño, la presencia de su marido, y el juego con la máscara, ¿no? Donde ella decide regalarle para el cumpleaños una máscara, ¿no? Y el marido le dice, y recorto nada más que esto: pero ¿cómo hiciste eso? Si a vos te encantaba la idea de tener hijos. Fíjense cómo la insistencia significante de la problemática del hijo no cesa en toda la película y a través de todos los personajes, porque yo creo que el duelo al que reenvía la muerte de su madre es el duelo de su propio aborto, el duelo de ella ser madre, de ella poder haber accedido a ese lugar. Bueno, este recorte del sueño lleva a un desenlace, y también por el recuerdo tan nítido de Sam, que es la ruptura de la relación con Ken, que se despliega en ese material que trabajamos bastante a fondo en la clase anterior, que es en el encuentro casual que ella tiene, despierta, no es parte de lo onírico, con Hope, y donde otra vez alude al deseo de hijo, porque le dice, me parece que acá se caen todas las máscaras: tal vez hubiera sido lindo haber tenido un hijo, ¿no? Es decir, es la primera vez que ella asume como propio ese vacío central del deseo que está señalado en el poema del Rilke, en La Pantera. Y a partir de ese momento, sí aparece un personaje con otra, podríamos decir, con otra energía, ¿no? Es decir, es una mujer que tomó la decisión de separarse, que hizo una transformación subjetiva en su proceso interior, que reescribe un rasgo que vela la falta primordial a través, en la forma de un vacío deseante que propicia la recuperación de la relación con su hermano, la conversación muy agradable que tiene con la hija de Ken,
y con Laura precisamente, y finaliza, como bien dijo Debbie, cuando Larry le había reclamado que él le había dado a leer un libro que él había escrito, al que se refirió Debbie, y donde ella termina diciendo, después de leer por primera vez el libro que hace muchísimo tiempo le había regalado Larry, en mezcla de melancolía y esperanza, un recuerdo. Se pregunta, ¿es algo que se tiene o que se ha perdido? Y ese es el decir más profundo de la película, con el que la película se puede decir que termina, ¿no, Debbie? Tal cual. Bueno. Yo había marcado esa frase porque además es una frase que realmente resume, pero me pregunto si los recuerdos, las memorias que dicen memories, son algo que tienes o algo que perdiste. Yo lo que quisiera es como la posibilidad de abrir a preguntas. Me parece que la película tiene un impacto a nivel del pensamiento, pero también a nivel de lo emocional. Así que si hay algo que quieren comentar sobre la película, me encantaría, antes de terminar con la clase, con la actividad. Incluso me pueden contar qué les pasó, si les gustó la película, si los conmovió. Aprovecho, Debbie y Ana, Sí. para contarles a los que asistieron, a los participantes, que el que desea hablar habilita su micrófono y lo puede hacer sin ningún inconveniente. Con esto quiero decir que no es que están trabados o yo los tengo que autorizar. El que quiera abrir, el que quiera hablar, puede abrir su micrófono y hablar. Bueno, yo creo que voy a decir algo que me parece que es interesante en esta pregunta de cuál es el objeto que se duela en esta película, que nos lleva a hacer un recorrido que va desde la pérdida hasta la reinscripción de la falta, ¿no? De una falta simbólica que relanza el deseo metonímicamente, y el dolor que produce desmontar un andamiaje fantasmático, ¿no? Donde ella se veía en equilibrio, perfecta, mejor no tocar lo que no conviene, lo que funciona, ¿no? Y que sostenía su relación como sujeto con el otro, ¿no? Esta desestabilización fantasmática tan fecunda en el fondo, ¿no? Porque permite relanzar el deseo de otro modo, en otra dirección, con otra posibilidad de mirada sobre sí misma, ¿no? Me parece que me gustaría escuchar qué les pasó a ustedes cuando vieron la película en ese aspecto. Y además es difícil, porque no es que termina la película con opciones abiertas. En realidad ella se queda divorciada, lo que ya sabemos que lo que implica de duro y de difícil un divorcio, una separación, va a quedar por lo menos sola de pareja, y no tiene hijos, como que tampoco hay algo ahí que pueda como modificar en un punto, salvo continuar la relación con la hija de él, que además lo plantea: quiero que sigamos en contacto. Retomará la relación con su hermano, pero no hay una perspectiva de, bueno, ahora empieza, o sea, queda como una especie de vacío que ella tendrá que ir encontrando, porque bueno, fueron muchos años de estar como ubicada en ese lugar realmente donde la puso el padre, ¿no? Ahí, Debbie, me parece súper importante esta pregunta que ordena el trabajo de duelo, que es ¿qué objeto fui para el otro?
¿no? Claro. Interrogar esta pregunta es lo que la lleva a revisar todas las relaciones de objeto con los distintos sustitutos, los A' en relación a su objeto primordial. ¿Qué objeto fui para el otro? ¿Quién fui para mi padre? ¿Quién fui para mi madre? Y en realidad lo que se pierde es ese trozo del propio yo. Es ni lo que era ella ni lo que era yo, sino lo que fui, lo que había en el medio de nuestro lazo, en esa lúnula, ¿no? Que no era ni del uno ni del otro, pero que queda como perdida y que produce esa confusión y ese desarreglo significante en el plano de lo simbólico, con esa provisoria pérdida, esa falta simbólica que es necesario volver a inscribir, ¿no? Por eso, cuando Lacan toma el trabajo de duelo de Freud y trabaja sobre la idea de la función del duelo, que es la reinscripción de una falta, ¿no? Y poder relanzar el deseo, la dialéctica del deseo, a partir de reinscribir esa falta, ¿no? Que creo que ese es el recorrido que hace magistralmente Woody Allen, mostrando cómo esto se construye y se deconstruye, ¿no? Sí, yo pensaba en qué poquitas cosas que ella dice de su madre. Ella dice que cuando la muestra en esa escena en donde como que viaja al pasado a través de las fotos y dice, bueno, mi madre amaba las cosas bellas, la naturaleza, la poesía, no tenía apego hacia los objetos de valor económico alto, como las joyas, y no mucho más, ¿no? Del padre pareciera como que hay mucho más para decir, y hasta de Clara, la niñera, la cocinera que todavía seguía ahí presente. Pero hay algo como muy velado en relación a la madre. Y por eso yo vuelvo a lanzar, la vez pasada había dejado la pregunta, a ver qué pensaban del título, de por qué se llama La otra mujer, la película. Que bueno, uno puede pensar cuál es el motivo de haberle puesto ese título consciente. Hay una parte que cuando alguien titula no sabe por qué, y además, bueno, distintas lecturas, a uno le puede parecer una cosa, a otros otra. Así que bueno, no sé qué opinas vos o alguien. Para mí tiene por un lado algo que sí desarrollé, que es en relación a la pregunta sobre la otra mujer, esa otra mujer que está detrás de la pared hablando en su análisis, pero también la otra mujer en la que ella se transforma, ¿no? En ese arco narrativo que hay en la historia, y que ella termina siendo otra mujer. Sí, también, hola Débora, hola Ana, ¿Qué tal, Lía. Pablo? También, yo la verdad que no terminé, la vi hace muchísimos años la película, la empecé a ver el otro día, no pude terminar la película, así que me quedo con algunas cosas sueltas porque no terminé de verla ahora. Me acuerdo que me gustó mucho cuando la vi en el cine la película, así que imagínate, hace, no sé, en otra vida. En el 88 es la Pero yo no película. había nacido entonces, así que no sé cómo la vi en el cine, pero bueno, no sé. Debe haber sido una La magia remake del que cine, hicieron. ¿cómo? O en algún reestreno, no una Debe remake, en ser. algún reestreno la Sí, vi. debe ser. No, pero pensaba en Die andere Schauspiel, la otra escena también en realidad. Sí. Claro. Porque Sí, eso que sí. ella escucha a través de ese conducto de ventilación es como la otra escena también en un punto. Claramente. Sí, sí, sí. Tal Ella, Freud cual. lo llama así, Freud lo llama la otra escena. claro, claro, ella Sí. cursa ese duelo en la otra escena, que es Sí. la que le facilita Hope, ¿no? Pero que es la escena de su inconsciente,
porque se empieza a desplegar todo el proceso de duelo a partir de ahí, ¿no? Claramente, sí. ¿Y les gustó la película a los que la vieron? ¿Qué les pareció? Capaz que alguno pudo verla. Yo vi, pero me falta la vi hace mucho y me falta, la voy a terminar Bueno, de no, ver. lo importante además es que Más puedan entusiasmo. verla, si no bájenla inmediatamente a la compu, porque si no vence, digamos, si la van a ver directamente desde el Drive, desde el link en el mail, vence, así que tienen que bajársela a la compu, pidan ayuda. De todos modos, vuelvo a decirlo, yo lo comenté al principio, la he visto muchas veces, porque es una película y siempre uno va descubriendo y entendiendo más, ¿no? Creo que es una película muy compleja, y si bien tiene esto para ser leído en la secuencia, en donde cada escena le va aportando algo a lo anterior y se entiende a partir de lo que pasó, ¿no? Como si el final de una secuencia ya diera como el pie a lo que va a lo próximo, ¿no? Y le va agregando algo más. Pero bueno, esa complejidad hace que primero que uno pueda hacer varias lecturas y que pero por otro lado, la posibilidad de verlas muchas veces va entendiendo un poco más esa estructura eh, este, que tiene como esta profundidad, o que posibilita la profundidad en el análisis. Hay otras películas que son como, que no apelan tanto a la inteligencia del espectador, pero esta es especialmente que apela a eso, tiene ese señuelo, ¿no? Bueno. Bueno, hemos tratado de introducir en la primera clase toda la trama simbólica que acompaña la película, los sesgos estéticos, musicales. En esta otra clase hemos tratado de trabajar sobre el guión, nunca sobre el autor, nunca haciendo psicoanálisis aplicado al autor, pero sí entendiendo desde el guión cómo se construyen los personajes, qué mirada puede tener el psicoanálisis sobre eso, y la genialidad y el talento de un artista, como dice Pablo, para reenviarnos sin permiso a la otra escena, ¿no? A la escena del inconsciente. Bueno, y además esto que la vez pasada decíamos, que no hay nada que esté puesto en una película que no tenga de alguna manera relación con el sentido a ser leído, con la estructura en sí. Y si bien los poemas de Rilke no están ni siquiera planteados en la película, sí está la foto, una escena mínima, un instante con la pantera, pero me parece riquísimo que lo hayas traído, Ana, y que hayas leído, y cómo en ese poema también está el alma de la película, el espíritu de la película y de lo que él quiere contar, ¿no? Como esos guiños al espectador, que además, si uno no lo sabe, igualmente no es que se queda por fuera de la película, y si uno lo sabe o tiene la posibilidad de leerlo y te agradezco que lo hayas retomado, se da cuenta cómo esa lectura palimpséstica es lo que nos permite ir sacando esas capas de lo superficial para llegar a lo profundo. Y que además no es cualquiera, no es cualquier poema el que ubicó ahí. Bueno, no sé, yo saludaría y quedamos para Una próxima cualquier cosa.
para cualquier consulta y para la clase que daremos el año que viene. Yo les Ya sabemos agradezco, qué Débora, película Ana, elegir. porque la verdad que siempre es impecable, se nota que trabajan muchísimo, que trabajan entre ustedes, que conversan mucho, porque la forma en que lo presentan también es muy buena, no se superponen, se nota que han trabajado bastante, mucho la película, así que las felicito y les agradezco porque es un placer escucharlas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias, y recién cuando empezamos y no estabas, lo primero que pregunté qué pasó con Pablo. No, es que hasta corrí un paciente para poder estar presente hoy. Bueno, bueno, gracias a todos. Un Les mando gusto besos. para Gracias a ustedes, Nos chicas. vemos. Gracias. Nos vamos despidiendo. Chao.